Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre que Pedro Sánchez ha sido elegido nuevamente presidente de España y en segundo lugar vamos a analizar cómo van las elecciones en los Estados Unidos. Nuestro primer tema va a ser la situación de España, una situación bastante compleja y que valdría la pena detenernos un poco en la explicación previa antes de presentar a nuestro invitado. Alrededor del mes de mayo hubieron elecciones regionales y municipales en las que la derecha española logró una victoria realmente aplastante frente a la izquierda y todo parecía indicar que las siguientes elecciones para el gobierno iban a ser bastante más fáciles para la derecha. Sin embargo, el entonces presidente de España, Pedro Sánchez, hace una maniobra que es adelantar las elecciones a julio, si mal no recuerdo, para poder, digamos, en una estrategia agarrar descolocada a la derecha y también porque es un mes de vacaciones en el que se intuía que no iba a haber tanto electorado, digamos, atento a la situación. Parece que la estrategia le funcionó porque en las elecciones de hace algunos meses, digamos, la derecha gana formalmente la elección, tiene más votos, la coalición del Partido Popular con Vox obtiene más votos, pero no llegan los votos suficientes para lograr gobierno. Lo intentan hacer a través de una ronda de conversaciones con diferentes partidos y no lo logran. Al no lograr Alberto Núñez Feijóo los votos para poder convertirse en el próximo presidente de España, le toca el turno a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez sí ha logrado los votos, ha sido investido con 179 votos a su favor. Vamos a poder ver acá una gráfica. Como pueden ver, el sí a favor de la investidura de Pedro Sánchez logró 179 versus el no que logró 171. Pero si vamos a la siguiente gráfica, que es un poco la disgregación de los votos para lograr ver cuáles han sido las alianzas de Pedro Sánchez, vemos que el Partido Socialista, al cual pertenece Sánchez, obtuvo 121 votos, pero también tenemos Sumar, Junts, tenemos a la Unión Canarias, a Bildu, que es un partido además vinculado a grupos terroristas, al PNV también, que esa alianza es la que ha logrado darle todos los votos. Es decir, el PSOE no logró ganar las elecciones, pero los pequeños partidos de izquierda han logrado formar una alianza alrededor de un tema bastante controversial, que es la amnistía a las personas que estuvieron involucrados en el, digamos, en el golpe de Estado en Cataluña, o el intento de golpe de Estado en Cataluña para lograr una independencia. Vamos a ver las declaraciones de Pedro Sánchez al respecto. Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. Vamos a conceder esa amnistía. Y fíjense, señorías, esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana, una parte muy relevante de la sociedad catalana, que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara. Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. Por dos motivos de interés general. Por dos motivos de interés general. Cálmense, señorías. Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos 4 años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso. Esta alianza que ha formado para lograr los votos ha generado bastante controversia en España. Ha habido una serie de protestas en diferentes ciudades, pero también es particularmente peculiar porque hace algunos años, cuando Pedro Sánchez estuvo frente a la misma pregunta de si haría ese tipo de alianzas, él dijo que no, y eso fue algo que Alberto Núñez Feijóo, líder de la centroderecha española, le recordó en su discurso. Veamos esas declaraciones. El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar.
Si quieren se lo repito 5 o 20 veces. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Yo me comprometo, señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Esto solo 3 días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta. Para hablar sobre este tema hemos invitado al politólogo y periodista de esdiario.com, Hugo Pereira. Hugo, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. ¿Nos podrías explicar a las personas que no vivimos en países con sistemas parlamentaristas cómo funciona el sistema español y qué significa que Pedro Sánchez haya recibido la investidura? Bueno, pues aquí en España, como también en otros países, ¿no?, del mundo, tenemos una monarquía parlamentaria, es decir, un sistema de elección indirecta del presidente del gobierno. En este caso, pues hay unas elecciones al poder legislativo, es decir, a la Cámara Baja, en este caso al Congreso de los Diputados, y es el Congreso de los Diputados quien tiene que otorgar la confianza a la persona, en este caso a Pedro Sánchez, que ha sido en su momento designado por el jefe del Estado, es decir, por el rey Felipe VI, para convertirse en presidente del gobierno. Si, por tanto, ese candidato, insisto, que ha sido designado por el jefe del Estado, pues consigue la mayoría necesaria en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, pues es convertido en presidente del gobierno, que es lo que le ocurrió precisamente a Pedro Sánchez, que en este caso, en el día de ayer, pues consiguió 179 apoyos, 179 votos por parte de los diputados y, por tanto, consiguió ser investido en primera votación por mayoría absoluta y ya es, consecuentemente, pues presidente del gobierno y hoy mismo ya ha jurado el cargo. Es decir, es una elección indirecta del jefe del Ejecutivo, del primer ministro, como tildan o como llaman en otros países al presidente del gobierno. E insisto, es algo indirecto, es una elección de forma indirecta por parte de la confianza que le otorga el Parlamento, el Congreso de los Diputados en España. Lo tocamos un poco en la introducción, pero digamos, Pedro Sánchez ha logrado tener sus votos, digamos, consiguiendo una alianza bastante frágil de varios pequeños partidos. Si nos podrías explicar cómo ha logrado llegar a ese acuerdo y, digamos, qué partidos involucran esa alianza. Bueno, pues efectivamente, para empezar, hay un primer partido que es el que va a formar parte de la coalición de gobierno, que es Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, que comió, por así decirlo, ¿no?, que fagocitó a Podemos, que en su momento era el partido liderado por Pablo Iglesias, que llegó a ser vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez, digamos, ya en la pasada legislatura, y ahora, como digo, Podemos está dentro de Sumar, partido liderado por Yolanda Díaz, a pesar de que todo se ha dicho, amenaza ante las discrepancias de Podemos con la parte de Sumar, amenaza con salirse, con escindirse de la coalición y, por tanto, entrar a formar parte del grupo mixto, ¿no?, que es donde están aquellos partidos políticos, aquellos diputados que no consiguieron conformar un grupo parlamentario en el Congreso. Sea como sea, insisto, hay un partido principal, Sumar, que es el que llegó a esa coalición con Pedro Sánchez, y luego, efectivamente, hay una amalgama de partidos políticos pequeños que no llegan a representar al 6% de los votantes, es decir, que representan pues a muchos menos votantes que tantos otros partidos políticos que están en la Cámara del Congreso, en la Cámara Baja, y que son fundamentalmente pues Junts, que es el partido liderado por Carles Puigdemont, por la persona que desde ya el año 2017 estaba fugado de la justicia en España, que vive a día de hoy incluso en Waterloo, que va a ser amnistiado. Esa es una de las controversias, efectivamente, de la ley de amnistía. Es la persona, llegó a ser presidente de la Generalitat de Cataluña y fue el que declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña, y de ahí que tuviera, que se fugara y que
sea buscado por la justicia española. Por tanto, ese es un partido que forma parte de la coalición. Están otros, ERC, liderado por Oriol Junqueras, que es un partido independentista, en este caso de izquierdas, ¿no? A diferencia de Junts, que es un partido independentista de derechas. Y luego está Bildu, efectivamente, que aquí en España pues muchos lo catalogan como el brazo político de la extinta banda terrorista ETA, al tener, por ejemplo, de líder a pues a personas que de forma directa o de forma indirecta, como Otegi, que es su líder, ¿no? Participaron en la banda terrorista ETA e incluso llegaron a ser condenados por ello, por pertenencia a la banda terrorista ETA. Y luego, además, pues también están otra amalgama de partidos incluso más pequeños, como por ejemplo el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, es un partido independentista de Galicia, que también han apoyado a Pedro Sánchez, e incluso el PNV, Partido Nacionalista Vasco, que este no es un partido independentista como tal, sino nacionalista. Y además también pues Coalición Canaria ha dado su sí a Pedro Sánchez, que es un partido también de ámbito canario en este caso. Es decir, muchos partidos políticos tuvo que poner de acuerdo. Pedro Sánchez consiguió esa mayoría absoluta que le permitió ser presidente, ¿no? Del gobierno, pero efectivamente es una mayoría absoluta de 179 votos, muy frágil, muy inestable, y que nos permite preguntarnos cuánto va a durar el gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la clara incógnita que hay ahora mismo en España. Y si se llegara a dar la ley de amnistía y de repente se abre la puerta a algunos posibles referéndums de independencia, ¿qué supondría eso para el Estado de Derecho y para la justicia, digamos, tener un acuerdo de esta naturaleza? Bueno, el referéndum de autodeterminación sencillamente está prohibido por la Constitución de forma tajante, es decir, sería prácticamente impensable, a no ser que se retuerza, digamos, la ley o que se modifique, ¿no? el referéndum y que se haga, por ejemplo, a toda España y no se pregunte por la independencia, algo que parece que no están dispuestos los independentistas a ceder, pero en todo caso lo que está encima de la mesa ya, evidentemente está registrada ya, por cierto, en el Congreso de los Diputados, es la proposición de ley de amnistía, por cierto, firmada únicamente y paradójicamente por el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, por el PSOE. No la firmaron el resto de socios, digamos, que van a apoyar la amnistía. Solamente fue firmada, insisto, por el PSOE, porque ahí parece ser discrepancias técnicas que quieren ahora subsanar. Pero en todo caso, ya está encima de la mesa la ley de amnistía para ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, tardará tiempo en ser aprobada todavía, tiene que ser debatida en el Congreso, tiene que pasar diferentes trámites, y el Partido Popular, es decir, el partido líder de la oposición, ya ha anunciado que la va a recurrir una vez que se apruebe al Tribunal Constitucional. Es decir, hay posibilidades de que el Tribunal Constitucional pues la tache de inconstitucional, por tanto de ilegal, y también, me consta, el Partido Popular pues va a intentar, ¿no?, que la justicia europea también tire abajo la ley de amnistía. Por lo de pronto, la próxima semana, el próximo miércoles, hay una muy importante, digamos, sesión plenaria en el Parlamento Europeo, en donde muy posiblemente, a tenor de lo que hemos visto y escuchado en estos últimos días en Europa, rechacen la ley de amnistía, insisto, también la Unión Europea. Con lo cual, veremos a ver qué ocurre. De momento solamente está registrada, pero hay posibilidades, como digo, de que el Tribunal Constitucional pues la llegue a tirar abajo esa ley de amnistía, tal y como apuntan múltiples expertos, alegando su inconstitucionalidad, porque no tenemos en la Constitución española, en la ley fundamental, pues nada que permita pues una amnistía. Más bien, lo contrario, hay un artículo de la Constitución española que dice claramente que están prohibidos los indultos generales. Y si consideramos a la amnistía como un indulto general, pues está tajantemente prohibido. Correcto. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos con Hugo Pereira para seguir conversando sobre lo que ha ocurrido en España. Pedro Sánchez, nuevo presidente. Y, Hugo, yo te quería preguntar acá sobre precisamente el tema de la alianza y las reacciones que ha generado, porque en España han comenzado a ocurrir varias protestas en diferentes ciudades. Hemos visto las declaraciones del señor Núñez Feijóo aludiendo a que antes Pedro Sánchez había rechazado este tipo de acuerdos. ¿Qué es lo que crees que ha cambiado? Y si crees que el electorado del PSOE en particular se va a ver afectado por esta situación, porque me queda claro que el electorado de la derecha en todo caso está completamente en contra. Sí, desde luego, tuvimos el pasado 12 de noviembre pues, en toda España, es decir, en todas las capitales de provincia, las 52 capitales de provincia, pues una
masiva protesta, una masiva manifestación organizada en este caso por el Partido Popular, en donde salieron a la calle, sumando, digamos, insisto, todas las capitales de España, pues más de 2 millones de personas, es decir, una movilización masiva, como digo, de las más grandes que se recuerda en democracia, con lo cual hay un claro rechazo por parte del electorado de derechas a la ley de amnistía. En cuanto al electorado de izquierdas, si bien es cierto que, bueno, que me consta que hay múltiples militantes socialistas pues descontentos con la ley de amnistía, pero también es cierto que no se está viendo pues un masivo rechazo por parte también del electorado de izquierdas, con lo cual como todo en política, el objetivo, digamos, o la hoja de ruta del PSOE es que esto, bueno, pues más o menos se vaya olvidando con el paso de los meses. Es decir, ante la actualidad, pues evidentemente las cosas se van olvidando, y es en lo que confía el PSOE, ¿no? En el que esto se vaya olvidando, sobre todo por parte del electorado de izquierdas. En todo caso, sí que ha habido, pues por ejemplo, en redes sociales, incluso hasta alcaldes del Partido Socialista, incluso hasta el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, salió públicamente, que es un varón del Partido Socialista, por tanto, una persona muy importante en el PSOE, salió públicamente a rechazar la ley de amnistía. Hay movimientos, por tanto, en el PSOE también de rechazo, pero bueno, en todo caso es mucho más contundente, evidentemente, el rechazo de la ley de amnistía por parte del electorado de derechas. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues efectivamente, eso es, hay que ir viéndolo poco a poco. De momento, como digo, está registrada ya la ley de amnistía. No creo que le pase mucha factura al Partido Socialista en cuanto a nivel de electorado, me refiero, con esta ley de amnistía, pero desde luego, si mañana, por ejemplo, por poner una hipótesis, hubiera elecciones, se repitieran en las elecciones, el Partido Socialista perdería, sin lugar a dudas. Esto lo están poniendo de manifiesto todas las encuestas, incluso hasta el CIS de Tezanos, pues están poniendo encima de la mesa que perdería muchos votos, que perdería escaños el Partido Socialista, pero confían desde el PSOE en el que esto pues se vaya olvidando. ¿Qué ha cambiado? Pues que le hacía falta esos apoyos a Pedro Sánchez para poder llegar a ser presidente del gobierno, si no era materialmente imposible que Pedro Sánchez llegara a ser investido, pero realmente, a tenor de lo que se ha escuchado, de lo que se ha visto en la hemeroteca de Pedro Sánchez, pues hizo radicalmente todo lo contrario a lo que había prometido en su momento. Esto es la realidad, ¿no? La ley de amnistía pues la justifican como que va a permitir mejorar la convivencia en Cataluña, pero yo opino que lo que va a hacer realmente es torpedear la convivencia en el resto de España, si bien puede llegar a beneficiarla en Cataluña, pero se genera un problema mayor, y es que se polariza la sociedad en el resto de España. Veremos a ver qué ocurre en el futuro, pero como todo en política, pues las cosas se van olvidando con el paso del tiempo. ¿Y te parece que esta ley de amnistía ya es casi que inevitable? Porque hace unos minutos comentabas que de repente se podría recurrir al Senado o al Tribunal Constitucional. El Senado creo que está en poder del Partido Popular. Digamos, ¿cuáles crees que podrían ser los mecanismos para tratar de detenerlo y cuáles serían los argumentos para lograrlo? Pero quien únicamente puede tener una ley, una iniciativa legislativa, es, como digo, el Tribunal Constitucional. Se puede intentar dilatar su aprobación, como se decía, en el Senado. El Senado, efectivamente, pues tiene mayoría absoluta del Partido Popular, por lo tanto está controlado por el Partido Popular, por el partido de la oposición. Ha impulsado un cambio de reglamento para poder dilatar la aprobación de la ley de amnistía, pero como mucho la puede dilatar 2 meses. No puede prohibir, digamos, el Partido Popular en el Senado pues la tramitación legislativa. Insisto, va a intentar obstaculizarla. Están hablando por ahí fuentes populares, ¿no?, del Partido Popular, pues que van a generar un conflicto institucional entre el Senado, entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, entre el Senado y el Congreso, pero en todo caso el Senado no puede imposibilitar la aprobación de una ley en el Congreso de los Diputados. Lo que se puede hacer, eso sí, es una vez que se apruebe en el Congreso de los Diputados, una vez que se apruebe, por tanto, la ley de amnistía, pues se puede recurrir, si se ven indicios de inconstitucionalidad, pues se pueden recurrir al Tribunal Constitucional, y tiene que ser únicamente el Tribunal Constitucional el que hable, el que diga si es o no constitucional, si la ley de amnistía está o no con arreglo a la ley. También se puede, insisto, llevarlo a la justicia europea, que es un poco la hoja de ruta que va a intentar el Partido Popular. En este caso no se puede prohibir, evidentemente, la tramitación de una ley. Sí que se puede recurrir, y tendrán que ser, como digo, la justicia y los tribunales quienes otorguen o no la legalidad a la ley de amnistía. Son muchos los expertos aquí en España que están alertando, como decíamos antes, que la ley de amnistía es ilegal. Sí, te lo preguntaba porque en algún momento creo que el partido Vox también, como dijo, el Partido Popular tiene que detener esto en el Senado,
Pero también otra persona que ha sido involucrada, que podemos ver ahí en las tomas, es el rey. Muchas personas dicen, ¿por qué el rey no ha hecho algo para detenerlo? Si es que puede hacerlo, así que esa es mi pregunta. ¿Puede el rey hacer algo? O en todo caso, ¿debería? Porque Iván Espinosa de los Monteros, ex miembro de Vox y ex portavoz del partido, dijo, se le pide mucho al rey que intervenga, pero eso es precisamente lo que quiere Sánchez, que el rey intervenga para desprestigiar a la Casa Real. ¿Qué opinas? No, que el rey no puede intervenir. Vamos, además sería una auténtica locura, sencillamente, si el rey de España interviene, porque dejaríamos de ser, por tanto, una monarquía parlamentaria. La monarquía aquí en España no tiene, nada de poder político, a diferencia, eso sí, de otras monarquías, como por ejemplo la de Reino Unido, la Casa Real, digamos, por tanto, de Inglaterra, que sí que tiene más poder, digamos, por así decirlo, a nivel político. En todo caso, aquí en España la monarquía tiene un poder, sobre todo, de representación, es decir, del Estado, sobre todo en el exterior. El rey Felipe VI es el garante de la Constitución, pero no tiene ningún tipo de funcionalidad ni competencia a nivel político. Es decir, no se puede oponer a la aprobación de la ley de amnistía. Eso tienen que ser, como decía antes, los tribunales única y exclusivamente. Efectivamente, desde Vox están pidiendo que el rey pues, se posicione o que el rey haga algo, pero insisto, es materialmente imposible que en una monarquía parlamentaria, como su propio nombre indica, quien manda a nivel político es el Parlamento, no es la monarquía. La monarquía es garante de la Constitución, efectivamente, tiene que ratificar, tiene que, por tanto, dar fe, pero no tiene ninguna competencia a nivel político. Ninguna competencia a nivel político. Por lo tanto, no puede hacer absolutamente nada el rey de España. Y a nivel judicial, sí que también es cierto que Vox pues interpuso una querella contra Sánchez, ¿no?, en el Tribunal Supremo, pero ya ha sido desestimada, ha sido archivada, con lo cual tampoco fue hacia adelante. La hoja de ruta más clara, la hoja de ruta más evidente, como decía, es lo que estábamos comentando, que se apruebe la ley en el Congreso y que sea recurrida al Tribunal Constitucional y que sea el Tribunal Constitucional quien dictamine, ¿no?, la legalidad o no de la ley, y también, por tanto, se puede llegar a usar las instituciones europeas, o Europa puede pedir explicaciones a Sánchez si se ven indicios de ilegalidad en la ley. Esa es la única hoja de ruta. Ni el rey puede hacer nada, ni el Tribunal Supremo aceptó la querella contra Pedro Sánchez. Ya para terminar, una pregunta sobre qué va a pasar en las siguientes semanas o siguientes meses, ¿no? El representante de Junts ha dicho que lo que tiene con Sánchez es una negociación diaria, que no hay cheques en blanco. ¿Qué podemos esperar de esta alianza para los próximos meses? Bueno, que se puede esperar es, desde luego, mucha inestabilidad política en España. Es decir, si ya en su momento, en la pasada legislatura, tuvimos mucha inestabilidad, pues ahora ya, desde luego, Pedro Sánchez, por mucha mayoría absoluta que haya conseguido, lo cierto es que gobierna en la más absoluta minoría desde el punto de vista que quedó segundo en las pasadas elecciones el 23 de julio, en las elecciones generales, perdió, por tanto, las elecciones en favor del Partido Popular, en favor de Feijóo, que sí que las ganó. Y es, por cierto, la primera vez en democracia que un partido político que pierde las elecciones, en este caso, insisto, el PSOE, que obtuvo menos votos que el Partido Popular, quedó segundo en las elecciones, pues gobierna. Es la primera vez que ocurre. Hasta ahora el partido político que ganaba era el que finalmente llegaba a la presidencia del gobierno, pero en este caso, insisto, por mucha mayoría absoluta que haya conseguido en la sesión de investidura, lo cierto es que está completamente en minoría a la hora de gobernar, puesto que tiene que conseguir todo tipo de apoyos, como decíamos, los mismos que le han apoyado en la investidura de Sánchez en el día este jueves, en el día de ayer, pues van a tener que apoyarle a la hora de cualquier iniciativa legislativa de ahora en adelante en el gobierno, que impulse el gobierno, ¿no?, o que impulsen los grupos parlamentarios. En todo caso, una legislatura se espera muy inestable y tendrá que hacer malabares, digamos, como hasta ahora Pedro Sánchez, para poder sacar adelante su gobierno, las iniciativas legislativas. Veremos a ver en qué ocurre, pero ya son muchos los que alertan que Pedro Sánchez no aguanta 4 años en el gobierno. Correcto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Un placer, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Para el siguiente tema del programa vamos a hablar sobre la situación electoral en los Estados Unidos. Recientes encuestas ponen al expresidente Donald Trump como favorito en algunos estados claves, a pesar de que hay un contexto de crisis económica, además de crisis geopolítica.
Para abordar estos temas hemos invitado a Bárbara Galetti del Cato Institute, que nos acompaña desde Washington. Bárbara, bienvenida. Hola, Araceli, gracias por la invitación. Y también tenemos a César Sabas, geopolítico, y que nos acompaña desde Francia. César, bienvenido. Hola, muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Bueno, para comenzar, podemos poner en pantalla algunos de los resultados de esta encuesta, porque son, de hecho, bastante interesantes porque demuestran un cambio significativo. Veamos, por ejemplo, el estado de Nevada, que es un estado difícil. Donald Trump con 52% sobre el 41% de Joe Biden. Y particular, la gran diferencia de 11 puntos porcentuales, porque en el resultado electoral final del 2020 la diferencia fue de 3%. Si vamos a al siguiente gráfico, en el estado de Georgia, por ejemplo, esta diferencia de 6 puntos porcentuales en la elección del 2020 fue menos de 1 punto porcentual el que le dio la victoria a Joe Biden. Y, por ejemplo, en el estado de Arizona, que es el siguiente, podemos ver una diferencia también de 5 puntos porcentuales, cuando la diferencia en las elecciones del 2020 fue también de menos de 1%. Bárbara, ¿qué crees que signifique que Donald Trump ha logrado, digamos, cambiar un poco esto y lograr, digamos, comenzar a liderar estados que son claves si es que quiere ganar la elección? Sí, es muy importante, como dices, estos estados claves que son considerados swing states, son los que normalmente tienen un apoyo a ambos partidos relativamente parecidos, y quien se lleva el apoyo al final en las elecciones termina siendo parte de un factor muy determinante en quién ganan las elecciones. Entonces, que Trump esté arriba en estos estados, de todas maneras crea un escenario favorable para el candidato republicano, cosa que hace unos meses es algo que no estaba en el panorama. Y de hecho, Biden en el 2020, para ganar, ganó en Arizona, en Georgia, en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan, que son considerados estados clave. Entonces, que ahora Trump esté arriba en estos estados definitivamente cambia el panorama y hace que los republicanos y Trump estén más optimistas con los resultados electorales para la presidencia el próximo año. Sí, yo sé que todavía faltan algunos meses para comenzar digamos, el periodo de primarias, que son las elecciones internas, pero César, ¿qué tan importante es la figura del presidente de Estados Unidos y cómo crees que eso podría afectar la elección, digamos, en términos de Joe Biden, que es el actual presidente de los Estados Unidos? Sí, es muy importante. Lo más seguro, digamos, todo apunta a que será Trump el candidato republicano, muy probablemente sacando un holgado margen a su rival más cercano dentro del Partido Republicano. Y hay que tener en cuenta que el rival más cercano a Trump dentro del Partido Republicano, que es DeSantis, tiene una política exterior que dentro de todo es también muy parecida a la de Trump. Y después viene el candidato, no me recuerdo el nombre, Rinnack, que también tiene una política exterior muy parecida a Trump. Es decir, viene un partido republicano con una política exterior sumamente distinta a la que tiene Joe Biden. Y esto va a alterar por completo, digamos, la forma en la que Estados Unidos ha manejado la política exterior durante esta administración. Estados Unidos va a alejarse del internacionalismo liberal progresista de la administración Biden y se va a acercar más al realismo político, en el cual va a poner en primer lugar el interés nacional de Estados Unidos antes de intereses globales. Y eso es probable, desde ese punto de vista, es probable que intente llegar a algún tipo de acuerdos entre las grandes potencias. Estamos hablando de Rusia por un lado y de China por el otro, y el papel de la ideología internacionalista tenga un menor peso. El papel de la ideología internacionalista es la que ha llevado, por ejemplo, a que Estados Unidos no haya logrado ningún tipo de acuerdo con Rusia para evitar la guerra en Ucrania, o las tensiones militares con la República Popular China. Es probable que una presidencia de Trump muchas cosas cambien, pero yo no puedo asegurar de que el contexto va a ser menos conflictual, porque esto va a depender no solamente de Trump, sino también de los otros actores.
Uno de los argumentos que ha usado, me gustaría seguir contigo un ratito, César, uno de los argumentos que ha usado, digamos, Donald Trump y las personas llegadas a él es que mientras él fue presidente de los Estados Unidos no hubieron grandes conflictos. ¿Tú crees que eso tenga algún tipo de influencia en el electorado? Bueno, es muy probable porque desde que Joe Biden llegó a la presidencia no ha tenido ningún logro que mostrar y en parte es por esto sus cifras bajas. No tiene ningún logro, no tiene ningún éxito a nivel de política exterior y tampoco de política interior que vender. Desde que llegó Joe Biden vimos la salida desastrosa de Afganistán y el problema no es solamente que hayan salido, sino la forma en la que lo hicieron, prácticamente fue un colapso. Y la guerra en Ucrania, que no es solamente que no se impidió la guerra en Ucrania, sino que se le dio una ayuda militar y financiera sin precedente en la historia moderna del mundo a un país para que derrotara a Rusia y cuyo resultado va a ser la derrota. Entonces no tiene nada que mostrar. Creo que esto sí influye en el electorado porque durante 3 años de administración Biden se ha vendido algo que no ha dado ningún tipo de resultado. Prácticamente muchos electores pueden creer que han caído en una estafa piramidal. Bárbara, además del tema geopolítico, ¿qué crees que son los factores que explican, digamos, la baja popularidad que tiene Joe Biden en estos momentos? Creo que la popularidad de Biden está definitivamente relacionada a la percepción del público de lo que ha estado pasando, ¿no? Creo que es importante recordar que el electorado está conectado a la percepción de lo que está pasando y no necesariamente a lo que realmente está pasando siempre, ¿no? Entonces, el tema de los conflictos internacionales, la guerra de Israel con Hamas, la guerra de Rusia con Ucrania, el retiro de las tropas de Afganistán, es una mala percepción para los votantes de Biden. Aparte de eso, sabemos que la economía no está en su mejor momento y sea o no culpa directa de Biden, igual la percepción del público es que mientras Biden estaba en el poder, ellos han sido económicamente afectados. La popularidad de Biden también está muy relacionada a los cuestionamientos alrededor de su salud mental. Sabemos que cuando habla en público no necesariamente se le entiende, parece desorientado y han habido varias ocasiones en las que han habido razones para dudar de si él está mentalmente capaz de tener el puesto, no solo ahorita, sino por los próximos 4 años si es que fuera reelegido, y eso definitivamente es un problema para su potencial reelección. Entonces la combinación de estas cosas podría generar un escenario favorable para el Partido Republicano definitivamente. Y no hay otro candidato claro para el Partido Demócrata que podría entrar en vez de Biden para las elecciones del próximo año, al menos no en este momento. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que solucionar y una percepción que solucionar si es que quieren encontrar resultados positivos en el 2024, ¿no? César, ya que Bárbara ha hablado un poco sobre el tema de Israel, Hamas, Palestina, ¿cuál es tu evaluación de cómo está manejando el gobierno de Joe Biden esto y si va a tener un efecto electoral el próximo año? Bueno, ha tenido aspectos muy positivos en cómo ha manejado el conflicto con Israel y Hamas. Y lo más positivo fue enviar los 2 portaaviones al Mediterráneo Oriental para disuadir que ni Irán ni el Hezbollah se metieran en la guerra a apoyar el Hamas y eso se convirtiera en una guerra regional. Desde ese punto de vista, lo ha manejado muy bien y creo, por cómo se está viendo, cómo se está desarrollando la guerra, que logró disuadir a Irán de que escalara esta guerra a algo mucho más internacional. Así que desde ese punto de vista, creo que sí hay que darle un punto a la administración Biden, que logró salir adelante. También puede deberse a, digamos, el nexo que hay entre Israel y la política exterior norteamericana, que hay muchas personas dentro de Estados Unidos que consideran, en mi opinión, con mucha razón, de que Israel es un activo muy valioso para Estados Unidos y para la civilización occidental,
y la seguridad de Israel tiene que ser preservada por sus aliados. Y esto sobrepasa a la administración Biden y va más allá de quien esté en el gobierno en ese entonces. Es decir, creo que tanto republicanos como demócratas, a la hora de la verdad, cuando la seguridad de Israel se ve comprometida, de alguna forma reaccionan más o menos parecido. Y creo que en el caso de Israel sí tuvo una conducta acertada. Ahora, ¿cómo se reflejará esto en el electorado? Creo que igual de forma negativa para Joe Biden. ¿Por qué? Porque el electorado sabe primero que también Trump apoyó a Israel y tal vez es mucho más frontal de lo que hace la administración Biden. Y segundo, el Partido Demócrata le ha abierto las puertas a muchos políticos que ahora tienen un discurso bastante antioccidental y anti-israelí. De hecho, hay miembros de la Cámara de Representantes que son abiertamente pro-palestinos y anti-israelí e inclusive han tenido eslóganes antisemitas. Y esto es muy probable que el electorado lo va a ver, ¿no? Y va a preferir votar por un partido que es más cercano a los valores tradicionales americanos. La geopolítica claramente va a ser un factor importante para ver cómo se desarrollan las elecciones, pero también la economía y los escándalos de corrupción. Con esos temas regresamos. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estamos hablando sobre la situación electoral en los Estados Unidos. Las elecciones primarias comienzan a inicios del próximo año y va a ser una carrera bastante peculiar que parece que va a enfrentar a dos expresidentes. Bárbara, ambos, tanto Joe Biden como Donald Trump, tienen escándalos de corrupción. Donald Trump, personalmente, él está enfrentando varios cargos en diferentes estados y Joe Biden tiene el caso de su hijo. ¿Nos puedes explicar un poco de los casos que están enfrentando y cómo esto podría afectar la carrera electoral? Sí, ambos están en procesos, como dices. En el caso de Joe Biden está relacionado a su hijo mientras él era vicepresidente en el gobierno de Obama, y él habría recibido dinero de empresas internacionales siendo vicepresidente de Estados Unidos, y eso evidentemente es preocupante y parece haber evidencia que efectivamente él habría recibido dinero por influir en contratos, en relaciones con estas empresas internacionales. Por el otro lado, Trump tiene casos en Nueva York, en Georgia, en Washington, D.C. y en Florida por distintas cosas, incluyendo enero 6 e interferencia con las elecciones. En Georgia, uno de los casos más graves cuando se trata de qué está acusado relacionado a racketeering, que es lo que en Perú reconoceríamos como organización criminal. En Florida tiene un caso por haber tenido documentos clasificados en su poder, habérselos llevado después de la presidencia. Y en Nueva York es un caso más civil, pero que también podría representar cárcel para Donald Trump. Y regreso al tema de la percepción, porque creo que en el caso de Biden podría ser considerablemente más negativo para la percepción de sus votantes el caso que él tiene con Hunter Biden, porque él corrió, digamos, su campaña con un mensaje de él teniendo una imagen limpia, de no siendo un corrupto, de ser un político de carrera, y evidentemente esto afecta esa imagen. Y Biden no es una persona especialmente querida, ¿no? Fue más o menos una opción anti-Trump en el 2020. Entonces, un caso como este realmente afecta sus posibilidades. En cambio, en el caso de Trump, Trump tiene un apoyo que nunca lo va a dejar, no importa de qué lo acusen. Ese apoyo no es suficiente para ganar, pero es un apoyo que no lo va a abandonar. Y también la cantidad de casos que tiene contra él, siendo un expresidente y estando acusado bajo el paraguas de un gobierno que es el que va a competir contra él en el 2024, que sería Joe Biden, también hay una percepción de que esta es una guerra legal para sacarlo de la carrera y que no es un ataque más político que realmente problemas legales.
Entonces, para algunas personas que no estarían de acuerdo con que Trump esté en la cárcel y que no pueda participar de las elecciones, y eso les parecería antidemocrático, de hecho, le da una imagen más positiva a Trump, más como una víctima del sistema legal en este momento que como un criminal. Entonces, por cuestión de percepción, creo que los casos de Biden son más negativos para su imagen y su posibilidad de reelección de lo que son para Donald Trump. Y especialmente por el que en el caso de Hunter Biden, digamos, un poco lo que se entiende del caso de corrupción es de que él fue elegido como director en varias empresas energéticas, específicamente en Ucrania, para, digamos, hacer un poco de lobby con su papá, que era entonces vicepresidente. César, tú mencionaste en tu intervención hace unos minutos que la ayuda que había recibido Ucrania era sin precedentes, digamos, en este conflicto bélico. ¿Tú crees que el electorado podría entender que hay algún tipo de vínculo en el tema de Ucrania entre la cercanía de Hunter Biden a algunos grandes empresarios y políticos ucranianos a la ayuda que está dando el gobierno de su padre? Eso lo va a creer mucha gente, sí. No solamente mucha gente, es que realmente Ucrania no forma parte de los intereses vitales de Estados Unidos. Si lo analizamos fríamente, Estados Unidos no debió haber hecho una apuesta tan fuerte en el tema ucraniano. Pudo haber llegado a algún tipo de negociación en los primeros años los primeros meses del año 2022, justo antes de la invasión, o incluso al principio de la invasión se pudo haber llegado a algún tipo de negociación y detener la guerra ahí, y no se hizo. La verdad es que la única forma que mucha gente se explica para entender, digamos, la apuesta sin precedentes que hizo Estados Unidos, se debe a algún tipo de nexo entre la élite gobernante de Estados Unidos o algunos miembros de la élite gobernante de Estados Unidos con el gobierno ucraniano o con algunos factores dentro de Ucrania, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido haber movilizado más de 100.000 millones de dólares del contribuyente americano ofreciendo una victoria militar en la cual la contraofensiva terminó en el fracaso más absoluto. Ya no dicho por los profusos, sino por la misma prensa americana, y se ve nada más viendo un mapa, pues que eso quedó en nada. Entonces Biden tendrá que explicar al electorado por qué hizo esa apuesta, por qué aumentó el techo de la deuda de Estados Unidos y gastó 100.000 millones de dólares del contribuyente americano, sin hablar todo el dinero que han dado el resto de los aliados, porque hasta la Unión Europea ha dado bastante. Tendrá que explicar qué pasó con todo ese dinero sin haber dado ningún tipo de resultado. Si la guerra hubiese sido con un aliado tradicional de Estados Unidos, vamos a suponer Gran Bretaña, Israel, eso se puede entender. Pero estamos hablando de un país que hasta el año 2014 nadie en Estados Unidos escuchaba hablar. Entonces, Biden tendrá que explicar en su campaña por qué hizo eso, y creo que las preguntas serán bastante difíciles y hallar respuestas todavía más difíciles. Veo desde ese punto de vista un poco sombría la campaña de Joe Biden. Justo en este tema, porque creo que estamos hablando un poco de las dificultades que va a tener Biden con el tema de los escándalos de corrupción, el problema geopolítico, pero Bárbara, ¿por qué crees que el Partido Demócrata sigue insistiendo con Joe Biden? Porque, digamos, es claro por qué el Partido Republicano, digamos, sigue insistiendo con Donald Trump, perdió por muy poco las elecciones y, digamos, igual tiene unas primarias interesantes, pero el Partido Demócrata parece estar concentrando sus energías en lograr que Joe Biden llegue a la reelección. ¿Por qué crees que es? Sí, yo creo que no hay una figura clave, prominente, que se pueda enfrentar a una figura tan fuerte como es Donald Trump, que él mismo se autodenomina una de las personas más famosas del mundo, si es que no la más. Es un hombre muy reconocible, es un hombre muy fuerte, que genera polarización, pero que también genera que la gente salga a la calle a votar. Y eso es algo que el Partido Demócrata en este momento no se me ocurre, y estoy segura que ellos han intentado hacer encuestas para ver quién tendría una probabilidad en contra de Trump el próximo año, que no falta mucho, y no han encontrado a alguien con los suficientes números que siquiera se le acerque.
Y a pesar de que Biden no va a tener una carrera fácil contra Trump, al menos hasta los últimos meses estaban casi que empatados y con Biden un poco arriba. Entonces es la opción, creo yo, para los demócratas más segura. Es alguien que ya le ha ganado a Trump, entonces puede ser que simplemente estén considerando si ya lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo, sigamos con la misma estrategia que seguimos en ese momento e intentemos que vuelva a pasar lo que sucedió en el 2020, ¿no? Yo creo que las circunstancias no son las mismas y que la estrategia para los demócratas no debería ser la misma si quieren que Biden gane, pero definitivamente se viene una carrera difícil para el Partido Demócrata porque realmente no hay a quien más poner en contra de una figura como Donald Trump en estos momentos, ¿no? Sí, correcto. César, una pregunta. Han habido preocupaciones por el estado mental de Joe Biden y además por su edad. Incluso se ha llegado a discutir en los Estados Unidos la posibilidad de que haya un límite de edad a la cual postular a un cargo como la presidencia. ¿Tú crees que es posible, es viable que Joe Biden acceda a un mandato más y sea presidente por 4 años más de los Estados Unidos? Primero, yo estoy totalmente en contra de establecer un límite de edad a la presidencia. Creo que eso es el electorado quien debe decidir en base a su óptica si alguien está o no apto para la presidencia, pero no estar poniendo límites que me parece bastante segregacionista. El problema mental de Joe Biden se ha discutido, en efecto, es una persona que en los debates, en sus reuniones con los líderes, no pierde la oportunidad para tener algún tipo de desliz. Lo acabamos de ver hace 3 días en la cumbre que él tuvo con Xi Jinping en San Francisco, supuestamente para bajar tensiones. Después él dio una rueda de prensa donde calificó a Xi Jinping como un dictador que dirige una dictadura comunista brutal. Y lo más característico fue la cara ya digamos, tirando la toalla de Anthony Blinken, porque todos los progresos que se habían dado hasta ese momento de limar tensiones, viene Joe Biden y otra vez y lo echa todo para atrás. Alguien me dirá, bueno, pero es que él dijo la verdad, sí, pero es que la diplomacia no se trata de decir la verdad. Porque si fuera por decir la verdad, ya la Tercera Guerra Mundial hubiese estallado. Entonces, si pides a esta persona, Xi Jinping, que cruce el océano para limar tensiones, por lo menos mantén el lenguaje diplomático hasta el final. Y eso pasa porque es que en efecto parece que el señor no está en sus cabales. Y confunde porque tampoco es que tiene Alzheimer, tampoco es que no puede hablar, dice a veces cosas cuerdas y de repente retrocede. O sea, es una persona bastante confusa, pero nos siembra tantos de dudas que llegamos a la conclusión de que en efecto no está en sus capacidades cognitivas para dirigir Estados Unidos. Y muchísimo menos viendo ya las tensiones geopolíticas que se han dado, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el caso del Medio Oriente, y hay una posible guerra en Asia-Pacífico, porque no sabemos si al final va a estallar con el tema de Taiwán y China. Y muchos se van a preguntar, bueno, pero es que se está eligiendo también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La persona que al final tiene que dar la última orden sobre las guerras a las que se va a meter Estados Unidos y el que va a tener los códigos nucleares. ¿Está esta persona capacitada para dirigir a la nación? Creo que hay tantas dudas que muchas personas van a pensar que es mejor que haya un cambio. Sí, estas dudas podrían, de hecho, perjudicar al Partido Demócrata. Pero, Bárbara, quiero hacerte una última pregunta. Ya yendo un poco más al Partido Republicano, ¿tú crees que insistir con Donald Trump les va a pasar factura? Bueno, Donald Trump es una figura muy polarizante para bien y para mal, para la gente que lo ama y para la gente que no votaría por él, no importa quién esté al otro lado del ticket. Pero tienen un problema muy parecido al problema de los demócratas, que no es que tienen una figura que podría reemplazar a Trump y que definitivamente podría ganarle a Biden o a cualquier otro candidato demócrata en las elecciones del próximo año, ¿no? Trump está ahorita con casi el 60% de favorito dentro del
Partido Republicano, y le sigue Ron DeSantis con 14%, 14 punto algo por ciento, y Nikki Haley atrás con la mitad de eso. Entonces, si hoy uno suma la aprobación de todos los candidatos que vienen después de Trump, no llegan a sumar el porcentaje al que llega Trump. Entonces, realmente no sé si tienen otra opción. Y Trump se nota que está, y lo ha dicho directamente, que no va a apoyar a DeSantis y no va a apoyar a Haley y no va a apoyar a otro candidato. Entonces, incluso si quisieran sacar a Trump, necesitarían que Trump diga, vota por esta persona en vez de por mí, y le dé, digamos, su apoyo a un candidato para que su base vaya a otro candidato específico. Y también parece que eso no sucedería. Entonces, sí, Donald Trump parece ser la clara opción para el Partido Republicano, quieran o no. Y César, ¿tú crees que en el Partido Demócrata hay alguna opción que no sea Joe Biden? ¿De repente la vicepresidenta Kamala Harris? No, Kamala Harris se pudo haber pensado en un principio, sé que le hicieron muchísima propaganda, escuché rumores de que ella era la que iba a gobernar en realidad, en la sombra, y que Biden iba a ser una especie de marioneta de ella, pero lo que hemos visto es que la señora se anuló por completo. Creo que está mucho más abajo de Joe Biden en las mismas encuestas. Es que ha estado completamente fantasma. Entonces ella evidentemente que ya no puede hacer. Si Joe Biden solamente puede mostrar fracaso, ella no podrá justificar su vicepresidencia ausente. Y a estas alturas, de verdad, yo no veo dentro del Partido Demócrata a nadie que pueda sustituir a Joe Biden. Creo que el Partido Demócrata hizo una gran apuesta durante la contraofensiva ucraniana, tratando de que este fuese el gran logro que iban a mostrar. Bueno, tenemos el presidente que derrotó a Rusia sin ocasionar la Tercera Guerra Mundial y logró la caída de Vladimir Putin. Y pues bueno, ahora más bien va a tener que explicar qué pasó con esos 100 mil millones de dólares, que lo veo muy difícil. Pero dentro del Partido Demócrata no veo a nadie. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, César. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Araceli. No, vamos a una pausa y volvemos con lo último. Bueno, ya para terminar, podemos hacer una conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy. La situación en España, una situación complicada, a pesar de que Pedro Sánchez ha logrado los votos para convertirse en presidente. Una alianza, por lo que hemos escuchado de nuestros invitados, bastante frágil. Y además, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Español intervenga por la posible inconstitucionalidad de una ley de amnistía que parece haber despertado al pueblo español con las protestas masivas que se han visto en los últimos días. Y, por otro lado, la situación electoral en los Estados Unidos, una situación complicada que encuentra al Partido Demócrata y el Partido Republicano con candidatos ya bastante mayores, con problemas de corrupción asociados a ellos y además una situación económica y geopolítica bastante complicada. Una situación electoral que todavía tiene bastante por delante. Las elecciones primarias recién comienzan en marzo del próximo año, pero es la potencia más grande del mundo, así que todo el mundo está bastante atento para lo que va a ocurrir. Joe Biden se enfrenta nuevamente a Donald Trump y parecería que Donald Trump ha logrado conseguir un apoyo que antes parecía que no iba a llegar. Le está comenzando a ganar en estados claves si es que quiere lograr la presidencia de los Estados Unidos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.